Nunca tendrás dinero como yo, nunca tendrás dinero como yo, escupió la millonaria con desprecio hacia el humilde mecánico, hasta que él llegó al día siguiente en un Lamborghini que la dejó completamente sin palabras. El calor sofocante de Guadalajara hacía que el asfalto pareciera ondular como agua cuando Isabela Mendoza Vázquez sintió el primer síntoma de que algo andaba mal con su Mercedes-Benz AMG GT de más de 2 millones de pesos. A los 34 años, heredera de una de las cadenas hoteleras más importantes del occidente mexicano, Isabela estaba acostumbrada a que todo en su vida funcionara a la perfección, desde sus autos de lujo hasta el séquito de empleados que anticipaban cada una de sus necesidades. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así, vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Ese martes por la mañana, Isabela se dirigía a una junta crucial con inversionistas japoneses en el lujoso distrito de Puerta de Hierro, cuando escuchó un ruido extraño proveniente del motor. Su primer instinto fue ignorarlo, confiando en que la tecnología alemana de su vehículo podría soportar cualquier inconveniente menor hasta llegar a la agencia oficial. Sin embargo, 3 cuadras después, una columna de humo blanco comenzó a salir del cofre, y el motor se detuvo por completo en medio de una avenida transitada. Isabela observó con horror cómo otros conductores la rodeaban, algunos tocando el claxon con impaciencia mientras ella intentaba desesperadamente encender el motor. Vestía un traje sastre de diseñador color marfil que había costado más que el salario mensual de muchas personas, y sus zapatos Louboutin de tacón alto no estaban precisamente diseñados para caminar largas distancias bajo el sol implacable de Jalisco. La situación la llenaba de una furia apenas contenida, no tanto por el inconveniente mecánico, sino por verse expuesta a una situación tan plebeya como la descompostura de un automóvil. Después de varios minutos de intentos fallidos por contactar al servicio de la agencia Mercedes-Benz, que le informaron que tardarían al menos 2 horas en llegar, Isabela notó un pequeño taller mecánico al final de la cuadra. El letrero desgastado decía Taller San Judas, especialistas en motores, y desde la distancia podía ver a varios hombres en overoles trabajando bajo el sol. La sola idea de tener que acercarse a ese lugar la llenaba de repulsión, pero la junta con los japoneses era demasiado importante como para cancelarla. Caminando con dificultad sobre sus tacones, Isabela se dirigió al taller, arrastrando tras de sí una nube de perfume francés caro que contrastaba violentamente con los olores de aceite quemado y gasolina que permeaban el ambiente. El ruido de las herramientas eléctricas y el eco metálico de los martillos creaban una sinfonía industrial que la ponía aún más nerviosa. Nunca en su vida había pisado un lugar como ese, y cada paso que daba la hacía sentir más fuera de lugar. Fue entonces cuando vio a Rodrigo Hernández, un hombre de 28 años que estaba concentrado trabajando bajo el cofre de un Tsuru amarillo. Sus manos estaban cubiertas de grasa hasta las muñecas. Llevaba un overol azul desgastado que había visto mejores días, y gotas de sudor se deslizaban por su frente mientras ajustaba algo en el motor con la precisión de un cirujano. A pesar del ambiente humilde del taller, había algo en sus movimientos que denotaba un conocimiento profundo y una pasión genuina por su trabajo. Isabela carraspeó fuertemente para llamar su atención, esperando que el mecánico dejara inmediatamente lo que estaba haciendo para atenderla. Cuando Rodrigo finalmente alzó la vista, sus ojos café oscuro se encontraron con la mirada impaciente de la mujer elegante que lo observaba con una mezcla de desdén y urgencia.
Se limpió las manos en un trapo y se acercó con una sonrisa amable, completamente inconsciente del desprecio que se reflejaba en la expresión de su visitante inesperada. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar?», preguntó Rodrigo con una cortesía natural que irritó aún más a Isabela. Ella había esperado que el mecánico mostrara al menos cierta deferencia al notar su obvious estatus económico, pero él la trataba como a cualquier otro cliente, sin la reverencia que estaba acostumbrada a recibir en todos los aspectos de su vida privilegiada. «Mi Mercedes está descompuesto allá en la esquina», respondió Isabela secamente, señalando hacia donde había dejado el vehículo. «Supongo que ustedes pueden hacer algo básico mientras llega la grúa de la agencia». Su tono dejaba claro que consideraba al taller como una solución temporal y desesperada, algo muy por debajo de sus estándares habituales de servicio. Rodrigo asintió comprensivamente y le pidió las llaves para ir a revisar el problema. Mientras caminaban hacia el Mercedes, Isabela no podía evitar hacer comentarios despectivos sobre el barrio, el calor y lo inconveniente de toda la situación. Rodrigo la escuchaba en silencio, acostumbrado a lidiar con clientes de todo tipo, aunque rara vez había atendido a alguien tan abiertamente hostil hacia su entorno de trabajo. Cuando llegaron al Mercedes, Rodrigo abrió el cofre con cuidado y comenzó su inspección. Sus manos se movían con la destreza de alguien que había dedicado años a entender los secretos de los motores, identificando componentes y sistemas con una facilidad que denotaba conocimiento técnico profundo. Isabela lo observaba con impaciencia creciente, golpeteando el suelo con su tacón mientras revisaba constantemente su reloj de diamantes. «Parece ser el termostato», diagnosticó Rodrigo después de unos minutos. «Se quedó pegado y eso causó el sobrecalentamiento. Es un problema común en estos modelos cuando no se hace el mantenimiento preventivo adecuado». Su explicación era técnicamente precisa y profesional, pero Isabela la interpretó como una crítica velada a su cuidado del vehículo. «¿Cuánto tiempo vas a tardar en arreglarlo?», preguntó bruscamente, usando el tú de manera deliberadamente condescendiente. «Tengo una junta muy importante en 1 hora y no puedo perder más tiempo en esto». Su impaciencia era palpable, y su tono dejaba claro que consideraba su tiempo infinitamente más valioso que el de cualquier persona presente. Rodrigo explicó que necesitaría al menos 2 horas para conseguir la refacción correcta y hacer el trabajo apropiadamente. «Podría hacer una reparación temporal que dure unas horas», añadió, «pero no sería lo más recomendable para un motor de esta calidad. Estos Mercedes requieren componentes específicos y...» «No me interesa tu clase de mecánica básica», lo interrumpió Isabela con voz estridente que hizo que otros clientes del taller voltearan a ver. «Solo haz lo que tengas que hacer rápido. No tengo tiempo para explicaciones técnicas de alguien que probablemente nunca ha visto un motor como este». El comentario hirió a Rodrigo más de lo que demostró exteriormente. Había estudiado ingeniería automotriz en el Tecnológico de Monterrey y conocía esos motores mejor que muchos técnicos de las agencias oficiales, pero decidió mantener la calma y simplemente hacer su trabajo. Sin embargo, la actitud de Isabela estaba empeorando progresivamente, especialmente cuando otros mecánicos del taller comenzaron a acercarse para observar el Mercedes, claramente impresionados por el vehículo de lujo. Fue entonces cuando llegó Javier, el hijo del dueño del taller, un joven de 25 años que siempre había sentido envidia del respeto y la habilidad técnica que Rodrigo había ganado entre los clientes y compañeros de trabajo. Viendo una oportunidad de causar problemas, Javier se acercó a Isabela con una sonrisa falsa y comenzó a sembrar dudas sobre la competencia de Rodrigo. «Señora,
Espero que Rodrigo le haya explicado que él normalmente trabaja solo con carros más sencillos, dijo Javier con falsa preocupación. Estos Mercedes son muy delicados, requieren experiencia específica que, bueno, no es exactamente la especialidad de la casa. Sus palabras estaban calculadas para crear desconfianza y Isabela las absorbió inmediatamente. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo?, le preguntó a Rodrigo con suspicacia renovada. Porque si dañas algo en mi motor, este taller no va a poder pagar ni una décima parte de lo que cuesta repararlo. Su amenaza era clara, y el tono de superioridad se había intensificado notablemente. Rodrigo respiró profundamente, sintiendo la injusticia de la situación, pero manteniéndose profesional. Señora, le aseguro que tengo experiencia con motores de alta gama. Si prefiere esperar a la grúa de la agencia, lo entiendo perfectamente. Su respuesta diplomática solo sirvió para irritar más a Isabela, quien interpretó su calma como arrogancia. Mientras Rodrigo trabajaba, Javier continuó su campaña de desinformación, inventando historias sobre trabajos mal hechos y clientes insatisfechos. Isabela escuchaba cada palabra con creciente indignación, sus prejuicios clasistas siendo alimentados sistemáticamente. Para ella, un mecánico de barrio simplemente no podía tener la competencia necesaria para trabajar en su Mercedes, sin importar qué tan habilidoso pareciera. La situación alcanzó su punto de ebullición cuando Rodrigo terminó la reparación temporal y encendió el motor. El Mercedes ronroneó suavemente, funcionando perfectamente, pero en lugar de agradecimiento, Isabela solo sintió más irritación por haber perdido tiempo en ese lugar. Su junta había sido cancelada y tendría que reprogramar varios compromisos importantes. «¿Cuánto te debo?», preguntó secamente, ya sacando su cartera de diseñador. Rodrigo le dio una cifra modesta, considerablemente menos de lo que habría costado el mismo servicio en la agencia, pero Isabela lo interpretó como una oportunidad para demostrar su superioridad económica. Fue en ese momento, frente a varios clientes y mecánicos del taller, que Isabela decidió humillar públicamente a Rodrigo de la manera más cruel posible. Sacó un fajo de billetes de alta denominación de su cartera, los contó deliberadamente frente a todos los presentes, y luego guardó la mayoría de vuelta, dejando solo lo justo para pagar. «Toma», le dijo despectivamente, aventándole los billetes en lugar de dárselos en la mano. «Y escúchame bien, nunca tendrás dinero como yo. Gente como tú nace para servir a gente como yo. Deberías agradecerme que siquiera me dignara a venir a este muladar que llamas taller». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes se quedaron paralizados, observando cómo las palabras venenosas de Isabela se clavaban en Rodrigo como dagas. Él se quedó inmóvil por un momento, los billetes a sus pies, sintiéndose humillado, no solo por las palabras, sino por la manera pública en que había sido degradado frente a sus compañeros y clientes. «Nunca olvides cuál es tu lugar en este mundo», continuó Isabela, disfrutando el poder que sentía al destruir la dignidad de alguien más. «Tu máxima aspiración en la vida es trabajar con las manos sucias, arreglando los carros de personas exitosas como yo. Así que la próxima vez que atiendas a alguien de mi nivel, muestra un poco más de respeto». Con esas palabras finales, Isabela se dirigió hacia su Mercedes, subió con una satisfacción cruel y se alejó dejando tras de sí el eco de su humillación pública y el peso aplastante de la injusticia social que acababa de demostrar. No tenía idea de que al día siguiente su mundo de certezas y superioridad se desmoronaría completamente. El resto del día transcurrió en una neblina para Rodrigo. Las palabras de Isabela resonaban en su mente mientras intentaba concentrarse en su trabajo, pero la humillación
había sido tan pública y tan cruel que sentía como si todos lo estuvieran observando con lástima. Algunos de sus compañeros intentaron consolarlo, pero él prefirió mantenerse ocupado, encontrando refugio en el trabajo manual que siempre había sido su pasión y su escape. Esa noche, Rodrigo condujo hasta su casa en Zapopan en su modesto Chevy, reflexionando sobre el incidente. Vivía en una colonia de clase media con su madre, doña Carmen, una mujer de 58 años que había trabajado toda su vida como enfermera para darle la mejor educación posible a su único hijo. La casa era pequeña pero acogedora, con un pequeño jardín que doña Carmen cuidaba con esmero y fotografías familiares que contaban la historia de años de esfuerzo y sacrificio. Cuando llegó a casa, Rodrigo intentó actuar normalmente, pero su madre lo conocía demasiado bien como para no notar que algo lo estaba molestando. Después de la cena, mientras tomaban café en la pequeña sala, doña Carmen le preguntó directamente qué había pasado. Rodrigo trató de minimizar el incidente, pero finalmente terminó contándole todo, desde la actitud despectiva de Isabela hasta la humillación pública que había sufrido. Doña Carmen escuchó en silencio, con el corazón partiéndosele al ver a su hijo tan dolido. Sabía mejor que nadie los sacrificios que Rodrigo había hecho, las noches de estudio después de jornadas completas de trabajo, la determinación con la que había perseguido sus sueños, a pesar de las limitaciones económicas. También sabía algo que Rodrigo rara vez mencionaba: la herencia inesperada que había recibido 6 meses atrás. El benefactor había sido don Alberto Villareal, un empresario millonario de 78 años que había llevado sus autos clásicos al taller durante años. Don Alberto había quedado fascinado no solo con la habilidad técnica de Rodrigo, sino con su integridad personal y su pasión genuina por los automóviles. Durante sus visitas al taller, había comenzado a conversar largamente con el joven mecánico, encontrando en él al hijo que nunca había tenido. Cuando don Alberto murió repentinamente de un infarto, dejó una sorpresa en su testamento. Había legado a Rodrigo, además de una cantidad considerable de dinero, su automóvil más preciado, un Lamborghini Huracán Performante 2018 en color naranja, Arancio Borealis, valorado en más de 8 millones de pesos. El auto estaba guardado en una cochera privada en Las Lomas, uno de los sectores más exclusivos de Guadalajara. Rodrigo había aceptado la herencia con una mezcla de gratitud y melancolía, pero había decidido mantener su estilo de vida sencillo y continuar trabajando en el taller. Para él, el Lamborghini no era un símbolo de estatus, sino un recordatorio del cariño que había inspirado en un hombre bueno. Lo manejaba ocasionalmente los fines de semana por carretera, pero nunca lo había llevado al trabajo porque no quería crear malentendidos o envidias entre sus compañeros. Esa noche, después de escuchar a su hijo relatar la humillación que había sufrido, doña Carmen tomó una decisión. «Mijo», le dijo con firmeza, «mañana vas a llevar el Lamborghini al trabajo. Ya es hora de que esa gente sepa quién eres realmente». Rodrigo inicialmente se resistió, argumentando que no quería presumir o cambiar la dinámica en el taller, pero su madre fue insistente. «No se trata de presumir, hijo», explicó doña Carmen. «Se trata de dignidad. Esa mujer te humilló públicamente porque pensó que podía hacerlo sin consecuencias. Es momento de que aprenda que no puede juzgar a las personas por su trabajo o su apariencia». Sus palabras resonaron profundamente en Rodrigo, quien finalmente accedió a llevar el Lamborghini al día siguiente. Mientras tanto, Isabela había llegado a su penthouse en Puerta de Hierro, sintiendo una satisfacción maliciosa por haber puesto a ese mecánico en su lugar.
Vivía sola en un apartamento de lujo con vista panorámica de la ciudad, rodeada de obras de arte caras y muebles de diseñador que reflejaban su riqueza, pero no llenaban el vacío emocional que había crecido en su vida a lo largo de los años. Esa noche, mientras cenaba sola su comida preparada por el chef privado, Isabela no sintió ni una pizca de remordimiento por lo que había hecho. En su mundo, las personas como Rodrigo existían únicamente para servir a personas como ella, y mantener esa jerarquía social le parecía no solo natural, sino necesario. No tenía idea de que al día siguiente recibiría una lección de humildad que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el valor y la dignidad humana. La mañana siguiente amaneció clara en Guadalajara, con ese cielo azul intenso, característico de los días secos en Jalisco. Rodrigo se despertó más temprano de lo habitual, sintiéndose nervioso por la decisión de llevar el Lamborghini al trabajo. Después de desayunar con su madre, quien lo despidió con palabras de ánimo, se dirigió hacia las lomas para recoger el auto que había permanecido guardado durante semanas. Cuando abrió la cochera privada y vio el Lamborghini Huracán brillando bajo las luces fluorescentes, Rodrigo sintió una mezcla de emociones. El color naranja arancio borealis del auto parecía capturar y reflejar la luz como metal líquido. Cada línea de su carrocería gritaba velocidad y poder, y el interior de cuero negro contrastaba perfectamente con el exterior vibrante. Era, sin duda alguna, una de las máquinas más hermosas jamás creadas. Mientras conducía por las calles de Guadalajara hacia el taller, Rodrigo podía sentir las miradas de otros conductores y peatones. El Lamborghini atraía atención donde quiera que fuera. Su motor V10 producía un rugido inconfundible que hacía que la gente volteara para identificar la fuente de ese sonido tan particular. A pesar de su nerviosismo, Rodrigo no pudo evitar sentir cierto orgullo por el magnífico vehículo que conducía. Llegó al taller San Judas aproximadamente a la misma hora que siempre, pero esta vez su entrada causó un revuelo inmediato. El sonido del motor del Lamborghini hizo que todos los mecánicos salieran para ver qué estaba pasando, y cuando vieron a Rodrigo bajándose del superdeportivo, las expresiones de sorpresa fueron unánimes. Javier, quien había sembrado las dudas sobre Rodrigo el día anterior, se quedó completamente boquiabierto. «¡No manches, Rodrigo!», gritó uno de sus compañeros. «¿De dónde salió esa bestia?». Rodrigo explicó brevemente sobre la herencia de don Alberto, pero pidió a sus compañeros que mantuvieran discreción sobre el tema. Sin embargo, la presencia del Lamborghini era imposible de ignorar, y pronto se corrió la voz por todo el barrio de que el mecánico humilde tenía un auto que costaba más que muchas casas. Isabela, quien había decidido pasar por el taller para verificar que su reparación temporal estaba funcionando correctamente, llegó justo cuando la conmoción estaba en su punto máximo. Desde la distancia pudo ver un grupo de personas congregadas alrededor de algo, pero no podía distinguir qué era lo que causaba tanto interés. Estacionó su Mercedes una cuadra antes y caminó hacia el taller, curiosa por conocer la causa de tanta excitación. Cuando Isabela finalmente pudo ver a través de la multitud y distinguió el Lamborghini Huracán naranja, su primera reacción fue de indignación. ¿Cómo era posible que alguien tuviera un auto tan espectacular estacionado en un barrio tan modesto? Su mente inmediatamente comenzó a especular sobre las posibles explicaciones. Tal vez era un auto robado, quizás pertenecía a algún cliente adinerado, o posiblemente era alguien del crimen organizado. Fue entonces cuando vio a Rodrigo salir del taller, llaves en mano, dirigiéndose hacia el Lamborghini. Al principio, Isabela pensó que tal vez él solo estaba moviendo el auto para alguien más,
pero cuando lo vio abrir la puerta con la familiaridad de alguien que conoce cada detalle del vehículo, la realidad comenzó a penetrar su conciencia como un rayo fulminante. «Imposible», murmuró para sí misma, sintiéndose repentinamente mareada. El mundo a su alrededor pareció moverse en cámara lenta, mientras observaba al hombre que había humillado públicamente el día anterior interactuar casualmente con un automóvil que costaba más que muchos apartamentos de lujo. Sus piernas se volvieron gelatina y tuvo que apoyarse contra una pared para no caerse. Rodrigo, ajeno inicialmente a la presencia de Isabela, estaba revisando algo en el motor del Lamborghini cuando uno de sus compañeros le señaló hacia donde estaba la mujer que lo había humillado el día anterior. Cuando sus ojos se encontraron a través del espacio que los separaba, el tiempo pareció detenerse completamente. Isabela tenía una expresión de shock absoluto, como si estuviera viendo algo físicamente imposible. Lentamente, Rodrigo cerró el cofre del Lamborghini y caminó hacia donde estaba Isabela, quien permanecía paralizada contra la pared. Con cada paso que él daba hacia ella, la realidad de la situación se volvía más innegable y más devastadora para la mujer que había basado toda su identidad en la superioridad económica sobre personas como él. «Buenos días, señora Mendoza», dijo Rodrigo con una cortesía tranquila pero cargada de significado. «Veo que reconoció mi auto. Es un Huracán Performante 2018. Motor V10, 640 caballos de fuerza, aceleración de 0 a 100 en 2.9 segundos. Una herencia de don Alberto Villarreal. Quizás usted lo conocía. Era dueño de Constructora Villarreal. Isabela conocía perfectamente a don Alberto. Su familia había hecho negocios con la constructora durante años, y ella sabía que el anciano empresario tenía una de las colecciones de autos más impresionantes del occidente del país. La idea de que hubiera dejado su Lamborghini más preciado a un mecánico de barrio era algo que su mente simplemente no podía procesar. Esto no puede ser cierto», balbuceó Isabela, sintiéndose como si estuviera en medio de una pesadilla surrealista. «Debe haber algún error, alguna explicación». Su voz se desvanecía mientras hablaba, porque en el fondo sabía que no había error alguno. La evidencia estaba frente a ella, resplandeciente bajo el sol de Guadalajara en un color naranja imposible de ignorar. Rodrigo observó la crisis existencial que estaba experimentando Isabela, con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente se hacía justicia después de la humillación que había sufrido, pero tristeza porque podía ver en los ojos de ella el derrumbe completo de una visión del mundo que había definido toda su existencia. «Señora», continuó Rodrigo con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos interno que Isabela estaba experimentando. «Don Alberto me enseñó algo muy valioso durante los años que conversamos. Me dijo que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a quienes considera inferiores. Ayer usted demostró exactamente quién es realmente». Las palabras de Rodrigo cortaron más profundo que cualquier insulto directo podría haberlo hecho. Isabela se dio cuenta de que no solo había juzgado mal a una persona, sino que había revelado públicamente la pobreza de su propio carácter. El hombre al que había llamado fracasado poseía algo que todo su dinero heredado nunca le había podido comprar: el respeto y cariño genuino de alguien que lo había valorado por quien era, no por lo que tenía. Yo no sabía», comenzó a decir Isabela, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué ignoraba que él tenía dinero? Eso solo confirmaría que su desprecio había estado basado únicamente en percepciones superficiales sobre estatus económico. Rodrigo se acercó un poco más
Y por primera vez, Isabela pudo ver en sus ojos no anger ni triunfalismo, sino algo mucho más poderoso: decepción profunda en la naturaleza humana. El problema, señora Mendoza, no es que usted no sabía sobre mi situación económica. El problema es que creyó que eso le daba derecho a tratarme como si fuera menos humano que usted. La multitud que se había congregado alrededor del Lamborghini ahora se había dado cuenta del drama que se desarrollaba entre Rodrigo e Isabela. Algunos reconocieron a la mujer rica del día anterior y comenzaron a murmurar entre ellos, recordando su comportamiento despectivo. Isabela se sintió expuesta y vulnerable de una manera que nunca había experimentado en su vida privilegiada. Javier, quien había sido cómplice en la humillación de Rodrigo, ahora se escondía entre las sombras del taller, mortificado por su papel en los eventos del día anterior. Había subestimado completamente a su compañero de trabajo y ahora se daba cuenta de que Rodrigo no solo tenía más dinero que él jamás podría soñar, sino que también poseía una dignidad y clase que el dinero no puede comprar. «Disculpe», murmuró Isabela finalmente, su voz apenas audible, pero Rodrigo la interrumpió suavemente. «Señora, una disculpa ahora, después de descubrir mi situación económica, valdría exactamente lo mismo que valió su respeto ayer. Nada, porque estaría basada en los mismos criterios superficiales que la llevaron a humillarme públicamente». Sus palabras eran como bisturí, cortando directamente al corazón de la hipocresía que Isabela estaba a punto de demostrar. Isabela se dio cuenta de que estaba atrapada en su propia lógica prejudicial. No podía ofrecer respeto o disculpas ahora sin admitir que su comportamiento anterior había sido completamente injustificable. Cada palabra que pudiera decir solo cavaría más profundo el hoyo de su propia moralidad deficiente. El silencio se extendió entre ellos mientras Isabela luchaba con la magnitud de su error. No era solo que había juzgado mal a una persona. Había revelado algo fundamental sobre su propio carácter que la llenaba de vergüenza por primera vez en años. El hombre que estaba frente a ella había demostrado más clase en sus pocos minutos de interacción matutina de la que ella había mostrado en toda su vida adulta. Rodrigo finalmente rompió el silencio. «Tengo que ir a trabajar ahora, señora. Algunos tenemos responsabilidades que cumplir, independientemente de lo que tengamos en el garaje». Con esas palabras, se dirigió de vuelta hacia el taller, dejando a Isabela sola con el peso aplastante de su propia conciencia y la mirada curiosa de todos los presentes. Isabela permaneció inmóvil durante varios minutos más, observando el Lamborghini como si fuera una aparición sobrenatural. Cada línea del auto, cada reflejo de la pintura naranja, le recordaba su estupidez monumental y la injusticia que había cometido. Lentamente, como si estuviera caminando a través de melaza espesa, se dirigió hacia su Mercedes y se alejó del taller, pero no antes de echar un último vistazo al Lamborghini que había destruido por completo su visión del mundo. Durante las siguientes semanas, Isabela no pudo quitarse de la mente la imagen de Rodrigo y su Lamborghini. La revelación había sido tan impactante que comenzó a cuestionar todo lo que creía sobre clase social, valor personal y los fundamentos de su propia superioridad asumida. Por primera vez en su vida, se vio forzada a confrontar la posibilidad de que había estado viviendo con una perspectiva fundamentalmente equivocada sobre el mundo y las personas que lo habitaban. Comenzó a investigar discretamente sobre Rodrigo, utilizando sus conexiones sociales y empresariales para descubrir más sobre su trasfondo. Lo que encontró la dejó aún más impactada. Rodrigo Hernández no era solo un mecánico talentoso, era un ingeniero automotriz graduado con honores del Tecnológico de Monterrey,
con especializaciones en motores de alta performance y sistemas híbridos avanzados. Durante sus años universitarios, había rechazado múltiples ofertas de trabajo de BMW, Mercedes-Benz y Audi para quedarse en Guadalajara y cuidar a su madre, quien había desarrollado problemas de salud crónicos. Había elegido trabajar en el taller San Judas, no por falta de opciones, sino porque le permitía flexibilidad para atender las necesidades médicas de doña Carmen y al mismo tiempo aplicar sus conocimientos técnicos de manera práctica. Isabela también descubrió que Rodrigo dedicaba sus sábados por la mañana a enseñar mecánica básica a jóvenes de escasos recursos en un centro comunitario de la colonia. El programa, llamado Manos que Construyen, había sido su iniciativa personal para ofrecer oportunidades de capacitación técnica a adolescentes que de otra manera podrían verse tentados por actividades delictivas. Los testimonios de los jóvenes que habían pasado por el programa eran conmovedores. Hablaban de Rodrigo como alguien que no solo les había enseñado habilidades técnicas, sino que había creído en ellos cuando nadie más lo hacía. Varios habían conseguido empleos estables en talleres y distribuidoras automotrices gracias a las recomendaciones y el entrenamiento que habían recibido. La información más devastadora para Isabela llegó cuando descubrió que don Alberto Villarreal había escrito una carta personal explicando por qué había decidido dejar el Lamborghini a Rodrigo. En la carta, que fue leída en el testamento, don Alberto describía al joven mecánico como el hijo que nunca tuve, un hombre de integridad excepcional que representa lo mejor de nuestra sociedad, alguien que entiende que la verdadera riqueza se mide en el impacto positivo que tenemos en la vida de otros. Cada detalle que Isabela descubría sobre Rodrigo la hacía sentir peor sobre su propio comportamiento. No había juzgado mal a una persona común. Había humillado públicamente a alguien que era objetivamente superior a ella en casi todos los aspectos que realmente importaban: educación, integridad, contribución social y, irónicamente, incluso en posesiones materiales de verdadero valor. La crisis existencial de Isabela se profundizó cuando comenzó a aplicar esta nueva perspectiva a su propia vida. Se dio cuenta de que nunca había trabajado realmente por nada, que su riqueza era enteramente heredada, que no había contribuido prácticamente nada a la sociedad y que trataba a las personas de servicio con el mismo desdén despectivo que había demostrado hacia Rodrigo. Una noche, mientras cenaba sola en su penthouse, Isabela tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Decidió ir al centro comunitario donde Rodrigo enseñaba los sábados, no para confrontarlo o disculparse, sino para ver con sus propios ojos el tipo de trabajo que él hacía cuando no estaba ganando dinero. El sábado por la mañana, Isabela se vistió con la ropa más simple que tenía y se dirigió hacia el centro comunitario en la colonia popular. El contraste con su entorno habitual fue inmediato y chocante. Las calles estaban llenas de niños jugando, vendedores ambulantes y familias que claramente luchaban económicamente, pero que mostraban una vitalidad y calidez comunitaria que ella nunca había experimentado en su mundo de privilegios aislados. Cuando llegó al centro comunitario, pudo escuchar desde afuera el sonido de herramientas y las voces animadas de jóvenes conversando. Se asomó discretamente por una ventana y vio a Rodrigo en el centro de un grupo de adolescentes de entre 16 y 19 años, explicando pacientemente el funcionamiento de un sistema de frenos mientras ellos tomaban notas y hacían preguntas. Lo que más impresionó a Isabela no fue la competencia técnica de Rodrigo, que ya había presenciado, sino su habilidad natural para conectar con los jóvenes. Hablaba su idioma, entendía sus circunstancias
y logra transmitir no solo conocimientos técnicos, sino también lecciones de vida sobre responsabilidad, perseverancia y dignidad en el trabajo. Durante la pausa del taller, Isabela escuchó conversaciones entre los participantes que la conmovieron profundamente. Un joven llamado Miguel contaba cómo el programa le había dado esperanza cuando estaba a punto de abandonar la escuela. Otro, llamado Carlos, explicaba cómo las habilidades que había aprendido con Rodrigo le habían permitido conseguir un trabajo de medio tiempo que ayudaba a su familia con los gastos. Pero fue el testimonio de una joven llamada Ana lo que realmente quebró las defensas emocionales de Isabela. Ana explicaba cómo Rodrigo no solo le había enseñado mecánica, sino que había sido la primera persona en su vida en decirle que era lo suficientemente inteligente para estudiar ingeniería. Gracias a su ánimo y apoyo, Ana había decidido inscribirse en el bachillerato técnico con la meta de eventualmente estudiar una carrera universitaria. El maestro Rodrigo nos trata como si fuéramos sus hijos, decía Ana con lágrimas en los ojos. Nunca nos hace sentir menos por venir de aquí. Siempre dice que lo único que importa es qué tan duro estemos dispuestos a trabajar por nuestros sueños. Isabela se alejó del centro comunitario con el corazón completamente destrozado, no por tristeza, sino por la magnitud de su propia ceguera moral. Había estado viviendo en una burbuja de privilegio tan completa que había perdido toda conexión con la humanidad básica. Rodrigo, el hombre que había humillado, dedicaba su tiempo libre a construir futuros para jóvenes que la sociedad había olvidado. Esa noche, Isabela tomó otra decisión que habría sido impensable semanas antes: escribir una carta de disculpa real, no basada en haber descubierto la situación económica de Rodrigo, sino en haber entendido finalmente la monstruosidad de su comportamiento anterior. Pasó horas redactándola, llorando mientras escribía, confrontando por primera vez en su vida la realidad de quien se había convertido. En la carta, Isabela no intentó justificar su comportamiento ni minimizar el daño que había causado. Reconoció que había juzgado a Rodrigo basándose únicamente en prejuicios clasistas, que había abusado de su posición económica para humillar a alguien públicamente, y que había demostrado una pobreza de carácter que ninguna cuenta bancaria podría compensar. Más importante aún, Isabela escribió sobre cómo el ejemplo de Rodrigo la había forzado a confrontar la vacuidad de su propia existencia. Admitió que nunca había contribuido nada significativo al mundo, que había tratado a las personas como objetos desechables, basándose en su estatus socioeconómico, y que se avergonzaba profundamente de la persona en la que se había convertido. Al final de la carta, Isabela hizo algo que nunca habría considerado antes. Ofreció contribuir financieramente al programa de capacitación de Rodrigo, no como una forma de comprar perdón, sino como un intento genuino de redirigir su riqueza hacia algo constructivo. Propuso crear una fundación que expandiera el programa a otros centros comunitarios y ofreciera becas técnicas para jóvenes talentosos. Cuando Isabela entregó personalmente la carta al taller al día siguiente, Rodrigo la recibió con sorpresa, pero también con la misma cortesía profesional que había mantenido durante todos sus encuentros. Leyó la carta en privado y después de varios días de reflexión, decidió encontrarse con Isabela para discutir su propuesta. El encuentro se realizó en un café Modest, en el centro de Guadalajara, territorio neutral donde ambos podrían hablar como seres humanos, en lugar de representantes de clases sociales diferentes. Isabela llegó vestida simplemente, sin joyas ostentosas ni ropas de diseñador, en un intento consciente de eliminar las barreras de estatus que había usado como armas en el pasado. Rodrigo escuchó atentamente mientras Isabela explicaba su propuesta para la fundación.
Podía ver que su arrepentimiento era genuino, pero también entendía que las palabras eran fáciles y que la verdadera prueba vendría en las acciones sostenidas a lo largo del tiempo. Decidió darle una oportunidad, pero bajo condiciones específicas. Señora Mendoza, le dijo con la misma calma que caracterizaba todas sus interacciones, aprecio su arrepentimiento y su deseo de contribuir. Pero si vamos a trabajar juntos, necesito que entienda que esto no se trata de limpiar su conciencia con una donación. Se trata de un compromiso genuino con cambiar vidas. Isabela asintió inmediatamente, dispuesta a aceptar cualquier condición que él estableciera. Rodrigo continuó. Quiero que venga personalmente a los talleres de los sábados, no como patrocinadora, sino como voluntaria. Quiero que interactúe directamente con los jóvenes, que entienda sus circunstancias, que aprenda sobre sus sueños y sus luchas. La propuesta aterrorizó a Isabela, quien nunca había interactuado genuinamente con personas fuera de su círculo social privilegiado, pero sabía que era exactamente lo que necesitaba hacer para comenzar a reparar no solo el daño que había causado a Rodrigo, sino el daño que había causado a su propia alma. Durante los siguientes meses, Isabela comenzó a asistir religiosamente a los talleres de los sábados. Al principio, los jóvenes la recibieron con suspicacia, claramente conscientes de las diferencias de clase que ella representaba. Pero gradualmente, a medida que demostraba respeto genuino y disposición para aprender, comenzaron a aceptarla como parte del grupo. El proceso de transformación fue doloroso para Isabela. Cada sábado confrontaba sus propios prejuicios, su ignorancia sobre las realidades que enfrentaban las personas trabajadoras y la superficialidad de los valores que había heredado de su familia privilegiada. Pero también comenzó a experimentar algo que nunca había sentido antes, el sentido genuino de propósito que viene de contribuir positivamente a la vida de otros. Trabajando lado a lado con Rodrigo, Isabela comenzó a ver no solo su competencia técnica, sino también su sabiduría humana. Observó cómo manejaba conflictos entre los jóvenes, cómo motivaba a aquellos que se desanimaban y cómo mantenía altas expectativas mientras ofrecía apoyo incondicional. Era una educación en liderazgo auténtico que ninguna escuela de negocios le había proporcionado. Gradualmente, la relación entre Isabela y Rodrigo evolucionó de antagonismo a respeto mutuo. Rodrigo pudo ver que la transformación de Isabela era genuina, que estaba dispuesta a confrontar sus propios defectos y trabajar activamente para convertirse en una mejor persona. Por su parte, Isabela desarrolló una admiración profunda por la integridad y generosidad de Rodrigo que trascendía cualquier atracción superficial. La fundación que establecieron juntos, llamada Manos que Transforman, se convirtió en un modelo para programas de capacitación técnica en todo Jalisco. Combinaba el conocimiento técnico y la pasión educativa de Rodrigo con los recursos y las conexiones empresariales de Isabela, creando oportunidades reales de empleo y crecimiento para cientos de jóvenes. Un año después de su primer encuentro catastrófico, Isabela y Rodrigo se encontraban trabajando juntos en la inauguración del 5º centro de capacitación de la Fundación. Mientras observaban a un grupo de graduados recibir certificados que les abrirían puertas a futuros más prometedores, Isabela reflexionó sobre el camino increíble que había recorrido. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo a Rodrigo mientras aplaudían a los graduados. Pensé que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca había sentido la riqueza real hasta que comencé a trabajar aquí contigo. Rodrigo sonrió, la primera sonrisa genuinamente cálida que le había dirigido desde su primer encuentro.
Don Alberto me dijo una vez que la verdadera riqueza no se cuenta en lo que tienes, sino en lo que das. Creo que finalmente entiendes lo que quiso decir. Isabela asintió, sintiendo lágrimas de gratitud en sus ojos. Había llegado a ese taller un año antes como una mujer arrogante y vacía, convencida de su superioridad basada únicamente en herencia no merecida. Se había convertido en alguien que finalmente entendía que el valor humano se mide en contribución, carácter y compasión. El Lamborghini naranja de Rodrigo seguía causando sensación cada vez que llegaba al centro comunitario, pero ahora representaba algo diferente para ambos. Ya no era un símbolo de riqueza material, sino un recordatorio de que las apariencias engañan, de que no se puede juzgar a las personas por su exterior, y de que las lecciones más valiosas a menudo vienen de los lugares más inesperados. Meses después, cuando periodistas locales escribían sobre el éxito de Manos que Transforman, y preguntaban a Isabela sobre su motivación para fundar el programa, ella siempre contaba la historia completa. Nunca ocultó su comportamiento inicial vergonzoso, ni intentó pintarse como una heroína. En cambio, hablaba honestamente sobre cómo un mecánico humilde le había enseñado las lecciones más importantes de su vida sobre dignidad, valor humano y verdadero éxito. Rodrigo me salvó de mi propia ignorancia, decía en entrevistas. Me mostró que había estado viviendo una vida vacía, juzgando a las personas por criterios completamente equivocados. El día que lo humillé públicamente fue el día que comencé mi verdadera educación sobre lo que significa ser un ser humano decente. La historia de su transformación resonó profundamente en la comunidad empresarial de Guadalajara. Otros empresarios comenzaron a reflexionar sobre sus propias actitudes hacia empleados y personas de diferentes clases sociales. Algunos comenzaron sus propios programas de responsabilidad social, inspirados por el ejemplo de cambio genuino que habían visto en Isabela. Para Rodrigo, la experiencia también había sido transformadora. Había aprendido sobre el poder del perdón, la posibilidad de redemption genuina y cómo sus propios valores podían inspirar cambios positivos, incluso en personas que inicialmente parecían estar más allá de toda esperanza. Su programa se había expandido más allá de sus sueños más ambiciosos, impactando miles de vidas jóvenes. En una tarde de sábado, mientras limpiaban las herramientas después de otra sesión exitosa de capacitación, Isabela le preguntó a Rodrigo si alguna vez lamentaba haber perdonado su comportamiento inicial. Rodrigo reflexionó por un momento antes de responder. «Sabes, Isabela, creo que todo pasa por una razón. Tu comportamiento ese día fue terrible, pero también fue el catalizador para algo hermoso. Si no hubieras sido tan cruel, nunca habrías tenido la crisis que te llevó a cambiar. Y si no hubieras cambiado, cientos de jóvenes no habrían tenido las oportunidades que ahora tienen». Era una perspectiva que demostraba la sabiduría y generosidad de espíritu que habían hecho que don Alberto eligiera a Rodrigo como heredero de su Lamborghini más preciado. La capacidad de encontrar propósito positivo, incluso en experiencias dolorosas, era exactamente el tipo de carácter que transformaba vidas. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranja como el Lamborghini que había cambiado el curso de sus vidas, Isabela y Rodrigo continuaron trabajando lado a lado. Habían comenzado como enemigos separados por prejuicios de clase, pero se habían convertido en socios unidos por un propósito común más grande que cualquiera de ellos. La lección perduraba mucho después de que se desvanecieran los ecos de las palabras crueles de Isabela. «Nunca tendrás dinero como yo». Había resultado que Rodrigo no solo tenía dinero como ella, sino que poseía algo mucho más valioso:
la riqueza de carácter que convierte posesiones materiales en herramientas para el bien, y la sabiduría para medir el verdadero valor humano por la profundidad del alma, en lugar de la profundidad de las cuentas bancarias. Years later, cuando sus nietos le preguntaban sobre la fundación y cómo había comenzado, Isabella siempre terminaba la historia con la misma reflexión. A veces, las lecciones más importantes de la vida vienen de las personas que menos esperamos, en los momentos cuando más las necesitamos. Rodrigo me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para aprender humildad, y nunca es demasiado tarde para comenzar a medir nuestro verdadero valor por lo que damos al mundo en lugar de lo que tomamos de él.